Bueno, buenos días, estimadísimas y estimadísimos estudiantes. Vamos a hacer el primer abordaje, la primera devolución sobre el primer trabajo que hicieron sobre el documental La Odisea de la Especie. Creo que viene bien en estos tiempos tomarnos por lo menos un rato para pensar qué hacemos cuando miramos, por ejemplo, un programa de televisión o un documental. Creo que la experiencia inicial tenía que ver justamente con esto, a ver qué podíamos registrar acerca de aquello que estábamos viendo e interpretando en tiempo real. Es una tarea que implica a veces detener lo que se está viendo. Creo que el streaming, el video en la red nos lo facilita, así que está bueno tomarse el tiempo para sistematizar la escritura en tiempo real de aquello que se va interpretando. Bueno, esa es la tarea que tienen que hacer, es escribir aquellos que estaban viendo, y la tarea implicaba escribir aquellos hechos que configuran los procesos que llevan hacia la evolución y desencadenan a su vez otros hechos en términos, por ejemplo, de el hombre erguido. ¿Cuándo, por qué y qué cambios implicaron? Estos cambios podrían ser biológicos, técnicos, sociales, políticos y tecnológicos. Hago acá una diferenciación entre técnicos y tecnológicos, y hago ahí una salvedad para que lo tengan en cuenta. Cuando pongo biológicos técnicos, en realidad hay un error de escritura, porque tendría que estar como otro ítem independiente al biológico. Es biológico y abajo debería decir técnico. Bueno, una vez que hicieron este registro, yo estuve leyendo algunos de los trabajos que hicieron, que me parece, estoy muy conforme, me parece que hicieron un abordaje interesante, justamente pensando en el proceso que seguramente tal vez han recibido ayuda de sus padres para ver y analizar un poco ese documental, que puede ser al inicio un poco tedioso, pero si lo miramos en profundidad es un documento realmente muy interesante. Me parece que es un material sobre el cual podríamos comenzar a reflexionar, incluso sobre las formas del comportamiento en términos de evolución de la especie humana, pero cómo algunos elementos de carácter significativo nos permiten ver hoy las mismas manifestaciones que aquel homínido que comenzaba a evolucionar en términos biológicos, psíquicos, sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de dónde partimos? Bueno, esto que dijimos previamente, por lo tanto, vamos a ver que antes de continuar con esta, podríamos decir, clase virtual, quería resaltar algunas observaciones que ustedes hicieron. Tomé al azar dos trabajos, no voy a decir los nombres, las personas que lo han hecho se van a reconocer en sus respuestas y en sus propias preguntas. Por lo tanto, sí me parece importante que lo podamos ver. Bueno, voy a leer alguna definición dada en uno de los trabajos. Dice: sus antepasados vivían en los árboles, no bajaban de ahí por miedo a los depredadores y se alimentaban de hojas. Se produjo una catástrofe natural dejando aislados a los monos y los divide en dos grupos, los del bosque y los de la sabana. Bien, acá hay una coincidencia con respecto a este otro trabajo que dice: en el documental vemos la evolución del hombre. Todo comienza hace 10 millones de años, cuando los primeros monos debieron adaptarse a una nueva vida, separándose de los grupos, los de la sabana y los del bosque. Bueno, ahí digamos hay una coincidencia que parece que es bastante interesante. Bueno, yo tengo acá un pequeño machete que me permite
ordenar un poco aquello que ustedes fueron describiendo como elementos que ustedes resaltaron dentro de lo observado. Bueno, los monos de la sabana, debido al cambio climático, se quedan sin alimentos y para sobrevivir inician un viaje a un lugar desconocido y descubren que pueden andar en dos patas. Medían 1,30 m, serán los primeros bípedos y se llamarán Orrorín. A 2000 kilómetros de donde se encuentra Orrorín se levanta un mono llamado Tumay. Ambos eran tranquilos y convivían con otras especies, pero no se sabe por qué desaparecieron. Bueno, ahí hay algunas cuestiones, digamos, que tendríamos que plantearlo en este proceso de evolución que llevó aproximadamente 6,5 millones de años, por lo tanto hay un lapso bastante interesante en ese proceso de evolución, que seguramente son espacios vacíos que la ciencia se va a encargar de llenar con conocimiento, ocupar con conocimiento. Por la falta de agua y vegetación, algunas especies van dejando de existir, algunos comienzan a emigrar, a adaptarse a los cambios, y acá en esta definición aparece una palabra que es interesante, que es el de la adaptación. Una palabra, digamos, que formará prácticamente será la columna vertebral del desarrollo de la teoría que Darwin comienza del siglo XIX y que de alguna manera van a marcar un rumbo en la evolución de la ciencia moderna. Por lo tanto, me parece que también es importante resaltar eso. Muy bien. Hay una dinámica de la vida primitiva. Quiero señalar acá en 4 bloques importantes. El de recorrer territorios en 4 patas es la primera instancia, digamos. El acecho de los depredadores lo obliga de alguna manera a extender la vista a mediana y a larga distancia. Por lo tanto, comienza a ponerse de pie para ver a una mayor distancia, y en algún momento ese acto, que es un acto meramente temporal, se convierte en un acto permanente. Cuando ese acto se convierte en permanente, estaríamos definiendo que es el Homo erectus el que avanza en búsqueda de alimentos para su supervivencia. Ahí se responde esta pregunta: ¿cuál es la razón que lo lleva a este primate a estar erguido? ¿Sí? Esta pregunta es la que se hacen muchos en sus trabajos, y la respuesta sería un poco eso. La otra pregunta es: ¿qué otro hecho llevará al Homo erectus a pensar la primer técnica? No lo planteé de esta manera, pero como yo lo planteo dentro de las consignas, creo que vale la pena señalar que la primera técnica es el de la organización social en pequeños grupos. Señalamos entonces, para cerrar este capítulo, que esta diapositiva que comienza a construir instrumentos de piedra. La primera técnica es la supervivencia. Supervivencia significa conservación de la vida, especialmente cuando es a pesar de una situación difícil o tras de un hecho o un momento de peligro. La lucha por la supervivencia permite de alguna manera desarrollar técnicas de supervivencia. Bueno, acá vamos a ver en las dos imágenes, fíjense que tenemos de este lado un grupo de homínidos cazando animales y defendiéndose de algo que parecen ser hienas, y de este lado las primeras armas, ¿sí? Digamos que era tecnología de punta, es decir, tecnología que permitía de alguna manera lastimar a otro, puede ser una bestia o a otro homínido. Bien,
El Homo erectus significa hombre erguido. En la búsqueda de alimento sale, camina, recorre la sabana, se extiende en territorios. Vemos, por ejemplo, que esa extensión territorial es África, Asia, Oceanía y Europa. Por lo tanto, podemos decir que han caminado. Bien, desarrolla instrumentos de piedra, utiliza pieles animales para cubrir su cuerpo y se organizó en pequeños grupos. Esto es importante porque para lograr cubrirse con pieles de animales, que además es una técnica, digamos, la primera técnica curtiembre, o de curtido de cuero, de pieles, también el primer proceso, digamos, de la constitución, digamos, de elementos filosos, material contundente que permitía atacar en pequeños grupos a animales salvajes, de los cuales se extraían carne para poder alimentarse y además las pieles para poder abrigarse. Bueno, son hechos que vamos viendo que comienzan a linkear hacia un desarrollo, hacia una evolución que nos da de alguna manera una visión de hacia dónde se dirige, obviamente, la evolución de la especie humana. El descubrimiento del fuego es un hecho azaroso. Podríamos decir que tanto la erupción de un volcán y el incendio de gran extensión territorial produce de alguna manera ese encuentro de ese hombre con el fuego, que produce mucho miedo, que además es visto en primera instancia como si fuera un animal de temer, es una amenaza, pero que además en ese primer momento, donde digamos es el azar, fíjense que en este gráfico están separados en tres grandes técnicas del control del fuego: la técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica del técnico, que es, digamos, es la técnica del control del fuego moderna. Pero en la técnica del azar, en realidad lo que se controlaba era la expansión, porque el ser humano ahí comienza a controlar el fuego a partir de su replicación y de el control de la expansión. Es decir, que ahí hay un proceso de racionalización que le da realmente un salto cualitativo a la forma de organización posterior. Y acá está el elemento importante, muy importante, que es el de la cocina. Nace la cocina de alimentos, podemos decir que nace la gastronomía. También por una cuestión de azar se descubre que la carne expuesta al fuego adquiría otro sabor y además era más blanda. Esta cocción de alimentos produce de manera gradual un desplazamiento del maxilar inferior, produciendo el aumento de la cavidad craneana, por lo tanto el aumento del cerebro. Esto tiene de alguna manera su correlato en la cuestión propia del desarrollo de la inteligencia humana. Hay en esto un paso importante. La técnica de organización de caza es importante. Fíjense que el fuego se utiliza en esta imagen, lo utilizan como un arma para cazar un animal de gran porte, que permitía de alguna manera sostener el crecimiento de la población y de la organización de ese
de esos pequeños grupos, pequeñas bandas. Bien, el fuego como amenaza, como luz, como arma, como abrigo, como cocina, y aparece la palabra Dios. Bien, cabe acá destacar que cuando el ser humano comienza a pensar en términos de aquellos elementos que daban de alguna manera sostén a la vida, se da más una interpretación que permite de alguna manera convertir a ese elemento en un elemento superior, o sea, en una deidad. Y con ello también, digamos, la política, ¿sí? El poder. Por lo tanto, fíjense que acá ya damos un salto cualitativo en términos de organización, en términos de constitución, la organización de las técnicas, hay una evolución biológica, sistémica, se produce el cambio psíquico, el control de las conductas instintivas, el lenguaje, la racionalidad, la inteligencia y la capacidad de abstracción. Hay también un proceso de evolución cultural, la construcción de herramientas y de útiles, manifestaciones artísticas y el progreso científico. Esto, digamos, vamos a ponerlo entre paréntesis y vamos a dejarlo para otro momento, pero sí es importante ponerlo en clave, digamos, de esta instancia como una instancia en proceso. Pero los cambios anatómicos, digamos, como algo importante, cambios en las extremidades, la disminución del prognatismo, que es la mandíbula saliente, esto que es el desplazamiento del maxilar inferior, etcétera, etcétera. Bueno, para cerrar ahora, decimos que el próximo video que hagamos para seguir ampliando un poco el trabajo que hicimos va a dar de alguna manera el cierre para el inicio de la otra etapa, en la cual vamos a continuar desde la perspectiva del fuego, el abordaje de la ciencia y de la técnica desde la perspectiva del fuego. Déjenme repasar un poquito. Bueno, acá hablamos de todo esto: cocción de alimentos, camino erguido, observo alrededor, produce desplazamiento. Bueno, bien, podemos decir que la próxima clase virtual vamos a encontrarnos y vamos a seguir conversando. Me gustaría que todas las preguntas que tengan las escriban por correo electrónico, que pongan por favor el nombre del colegio, el curso y el nombre de cada uno de ustedes, así yo puedo responder de manera mucho más clara sabiendo quién es el que está escribiendo. Bueno, les dejo un abrazo grande, espero que tengan un hermoso día.